Por favor, no levante su mano, porque si la levanta, lo voy a obligar a que venga a la oración este martes a las 6. ¿Cuántos aquí han tenido una mala semana? En lo personal, mi semana fue normalmente bendecida. Sin embargo, ahora que llegamos al capítulo 3 del libro de Jonás, un libro en el Antiguo Testamento, la verdad es que Jonás tuvo una mala semana. Después que Dios lo manda a predicar arrepentimiento y misericordia a su archienemigo en la ciudad, la gran ciudad de Nínive, la capital de Asiria, él desobedece al tratar de escaparse de Dios, tratando de viajar en un bote a una dirección contraria. Entonces Jonás termina en el mar en medio de una gran tempestad para ser tragado por un pez. Y luego 3 días después, ser vomitado a la orilla de una playa. Y si hay algo peor que vomitar, es ser vomitado. Y si deseas más detalles de esta espectacular historia, te invito a leer todo el libro de Jonás en tu casa. Y también te invito a visitar nuestra página puropoder.org. ¿Cuál es nuestra página web? .org, y vea nuestras enseñanzas de Jonás y de muchos temas. Está puro poder. Jonás, una historia de la misericordia y el amor de Dios narrada a través de un profeta desobediente, un pez obediente y un pueblo malvado que se arrepiente. Y con esto deseo dar la bienvenida a todos a la iglesia Red Rocks Community Church, celebración en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios, correcto, con Dios se vive mejor y estoy muy, espero que usted también lo esté. Bueno, y después de ser vomitado, escupido en la playa, vamos a alcanzar la historia de Jonás en el capítulo 3, versículo 1 al 3, que dice: el Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a dónde. A la gran ciudad de Nínive, y entrega el mensaje que ¿quién ha dado? Que Dios ha dado. Esta vez Jonás, sí, obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Iglesia, Dios le habla por segunda vez a Jonás y lo manda a predicar en Nínive. La misión no ha cambiado. Notemos que a pesar que Jonás había tratado de escapar de Dios, Dios le da otra oportunidad. Y la enseñanza aquí es: nuestro Dios es un Dios de ¿qué? Segundas oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y yo sé que debido a los pecados, a la desobediencia, a los estilos de vida del pasado, muchos aquí, muchas veces, no nos sentimos aptos para servir a Dios. Pero servir a Dios no es algo que se gana por mérito. Es algo que es puro por gracia. Amén. La gracia que viene del cielo. River Oaks, la historia de Jonás es la historia de todos aquí, incluyéndome a mí. Así que si Dios te ha mandado a hacer algo y no lo estás haciendo, necesitas reunirte con Dios en oración, arrepentirte de tus pecados y de toda actitud rencorosa y orgullosa que puedas estar manifestando. Necesitas humillarte y pedirle a Dios que te restituya a la misión que Él ya te ha dado. Puro poder. Ahí tenemos un pastor por ahí. Humíllate y pídele a Dios que te restituya. Iglesia, nuestro Dios es un Dios de segundas, ¿qué?
oportunidades. La historia narra y dice que Nínive es una gran ciudad. Nínive es una gran ciudad. Y la enseñanza aquí es, Dios ama a las ciudades. Y Dios ama a las ciudades porque las ciudades están compuestas de muchas personas y Dios ama a las personas que están en las ciudades. Notemos que las ciudades tienen densidad. Densidad es muchas personas y tienen diversidad. Y diversidad es que hay muchos tipos de personas con diferentes edades, religiones, culturas, razas, economía, lenguaje y educación. Amén. Sean todos bienvenidos al condado, a la gran ciudad de Elkhart County en Indiana. Amén. Donde la densidad y la diversidad cada día crece más aquí. No sé si lo ha notado. Y Dios desea que sus seguidores tengan un deseo de alcanzar las ciudades. Porque las ciudades en muchas formas determinan cómo se vive en los demás lugares. River Oaks, no permitas que la comodidad y la conveniencia te impida anunciar tu esperanza en Cristo en tu ciudad. Y le estoy hablando a los de Elkhart y a los que me están viendo en línea. La verdad es que mes tras mes, cientos de personas están haciendo grandes cambios, grandes esfuerzos en su vida al mudarse al condado de Elkhart. Y mi esperanza es que como la iglesia de Cristo le ayudemos a hacer el cambio más grande de su vida, que es conocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Y si tú ya vives aquí y eres un seguidor de Jesús, déjame asegurarte que estás aquí para ser un misionero de Cristo para esta ciudad, para este condado, porque el condado de Elkhart, Indiana, necesita a Cristo. Amén. Un misionero no es siempre alguien que cruza el océano para servir y predicar, pero también es aquel que sirve y predica en su ciudad. Y felicitaciones a ustedes, créanme que sí. Ya estamos en misión. Ya estamos en misión. Dios te bendiga, iglesia. Sigue adelante. El cielo estará más poblado gracias a tu obediencia y a tu predicación. En tu familia, en tu lugar de trabajo, en tu vecindario y en tu escuela. Porque Dios habla. Y la pregunta es, ¿estás? ¿Estás qué? Obedeciendo. Gracias a Dios, muchos de ustedes sí están obedeciendo. Continuemos la historia en Jonás capítulo 3, versículo 4 al 9, que dice, el día que Jonás entró en la ciudad, ¿qué hizo? Proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive, ¿qué? Creyó el mensaje de Dios y desde el más importante hasta el menos importante declararon ¿qué? Ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, ¿qué decía? Que dentro de 40 días Nínive será destruida. Bajó ¿de dónde? De su trono y se quitó sus vestiduras reales. Se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto para toda la ciudad. Para toda la ciudad. Nadie puede ¿qué? Comer ni beber nada. Ni siquiera ¿quiénes? Pobres perros y gatos, chicos. Ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar ¿cómo? Intensamente. ¿A quién? A Dios. Apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Dijeron ellos. Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Iglesia, Jonás proclamó, dentro de 40 días Nínive será destruida. Wow. Observemos que en el lenguaje hebreo,
el mensaje de Jonás es de 5 palabras. En el hebreo, 5 palabras. Pastor, 5 palabras. Sí, 5 palabras. ¿Y por qué? Bueno, la verdad que no sé, pero a lo mejor fueron 5 palabras. Por número 1 fue solo un resumen de lo que dijo Jonás. Tal vez fueron 5 palabras, tal vez fue todo lo que Dios le dijo que dijera y solamente dijo 5 palabras. O tal vez con su mala actitud hizo lo mínimo. Ustedes saben, como muchos de nosotros en la escuela. Maestra, ¿cuánto necesito sacar para pasar? 55%. Bueno, 55% en vez de 100. Y bueno, con su mala actitud hizo lo mínimo. Pero aquí hay una muy buena enseñanza. Y la enseñanza es que aunque sean 5 palabras, si viene de Dios es más que suficiente. Iglesia, la proclamación de la palabra de Dios, por muy corta o larga que sea, tiene poder cuando viene de Dios y es en el tiempo de Dios. Iglesia, vivimos en un mundo de mucha especulación y poca revelación. Hay mucho conocimiento, pero poca sabiduría del cielo. Y cuando la proclamación de la palabra de Dios llega con el poder de Dios. Y no importa cuán poderosa sea una nación, y no importa cuán poderosa sea un rey, un pueblo, una cultura, una moda, un deseo o algunos genes. La proclamación de la palabra de Dios es más poderosa. Y la pregunta es, ¿estás recibiendo la proclamación de la palabra de Dios? Gracias por estar presente. Y la otra pregunta es, ¿estás proclamando la palabra de Dios en tu familia y en tu vida diaria? ¿Estás proclamando la palabra de Dios en tu familia y en tu vida diaria? En lo personal, yo me crié rodeado en la proclamación de la palabra de Dios. Y gracias a Dios mi esposa también. Me casé con una hija de pastor, hermano. Qué bárbaro. Estoy emocionado por eso. Mis padres, todos los domingos, hermano, mira, no faltaba un domingo, mis papás, me llevaban a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y también me la leían en la semana. Qué molleja. Y mis 2 abuelas, abuela María y abuela Elena, y muchos de mis tíos también me proclamaban la palabra de Dios. Aleluya. Y después de casarme, tener hijos y comenzar a pagar facturas, toda esa teoría de la palabra de Dios que obtuve a través de los años, se activó con poder en mi vida y hasta hoy continúa guiando, hasta hoy continúa transformando y moldeando mi corazón, mi matrimonio y mi familia. Y el punto es, proclama la palabra de Dios a tus familiares y te sorprenderá lo que Dios hará. Amén. Y usted me podría decir, pastor, yo no me crié en un hogar cristiano como usted. La verdad es que me fue muy mal, tuve una muy mala familia. Y estás en lo correcto. Sin embargo, la buena noticia es que adoramos a un Dios de segundas oportunidades. Amén. Un Dios que redime el tiempo perdido, un Dios que redime tus problemas del pasado. Y usted sabe, aquí hay muchas familias que están experimentando las segundas oportunidades que Dios les ha dado. Y ahora ya no viven en maldición, viven en bendición. River Oaks, cuando la proclamación de la palabra de Dios llega a un lugar y es recibida con humildad y arrepentimiento, las personas, las familias, las ciudades, los países, los reyes, las cosas, la vida, los hábitos, las decisiones, la cultura y las iglesias cambian y son transformadas. El autor de Hebreos lo pone de esta manera en Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13, que dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante
que cualquier espada de dos filos penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos ¿qué? Cuentas. Iglesia, la proclamación de la palabra de Dios vino a Nínive. Y ellos se humillaron y se arrepintieron de sus pecados. ¿Te has humillado y arrepentido de tus pecados últimamente? ¿O te la pasas tan ocupado y tan agitado? Iglesia, cuando la palabra de Dios fue proclamada en Nínive, ellos dejaron de culpar a otros por sus pecados. En cambio, escucharon, se arrepintieron y se apartaron de sus malos caminos y de la violencia. Y Dios no solo cambió sus acciones, pero también cambió sus corazones. Y la pregunta es, ¿todavía estás culpando a otros por tus pecados y faltas? No, pastor, es que tal fulano. No es que mi mamá, no es que mi papá. Es que mi ex. Necesitas arrepentirte, pedir perdón a Dios y cooperar con el Espíritu Santo en la obra que Él está haciendo en ti, a través de ti y en otros. Amén. Iglesia, podemos marchar, podemos protestar, podemos cambiar gobiernos, podemos comenzar organizaciones de ayuda, pero lo único que puede cambiar a una ciudad, a una nación, es que la palabra de Dios tenga autoridad sobre las personas y las familias que la componen. ¿Tiene la palabra de Dios autoridad sobre tu vida? ¿Tiene la palabra de Dios autoridad sobre tu vida? ¿Tiene la palabra de Dios autoridad sobre tu familia? ¿Tiene la palabra de Dios autoridad sobre tus negocios? Iglesia, la única esperanza para el condado de Elkhart y para los Estados Unidos no es Donald Trump, ni Biden, ni Kamala, ni nadie de ellos. Es la proclamación de la palabra de Dios. Es la buena noticia del Evangelio de Cristo Jesús que nos lleva a reconocer que somos pecadores y malvados. Necesitamos arrepentirnos y volver a Dios. Y como resultado, Dios nos dará su gracia y compasión al producir una transformación en nosotros para permitirnos trabajar junto a Él para compartir su mensaje de salvación y esperanza con todo el condado de Elkhart. Un mensaje que cambia nuestra vida, cambia nuestra identidad, cambia nuestro destino eterno. Y es por eso que River Oaks existe, para ir al perdido, crecer juntos en la fe y demostrar el amor de Dios. Bienvenidos a River Oaks Community Church. Y hablar de crecer juntos en la fe, esta semana grupos de vida. Vaya a su grupo de vida y si no tiene uno, vaya a nuestro centro de conexión y lo conectamos con un grupo de vida. Dice la narración de la historia de Jonás. El rey de Nínive bajó de su trono. Y la pregunta es, ¿te has bajado del trono de tu vida para que Jesús se siente y gobierne en él? Sigue diciendo la narración, el rey y la gente más importante, hasta el menos importante, creyeron. Y la enseñanza aquí es, Dios puede salvar a la gente malvada que es pobre, Dios puede salvar a la gente malvada que es rica y Dios también puede salvar a los malvados políticos de este país y de nuestros países en el Suramérica y Centroamérica. Y la pregunta es, ¿estás orando por los que tienen el poder político en este país y en tu país de origen para que conozcan a Jesús y se arrepientan de sus pecados? ¿O solo te la pasas quejando de ellos y viendo noticias de ellos? Miren, aquí vamos a quedar asombrados porque van a haber gente malvada aquí en este país y en nuestros países de origen que van a conocer a Cristo Jesús y se van a arrepentir. No te enojes cuando eso suceda.
Dice la historia que declararon ayuno para la gente y para los animales. Y usted sabe que los animales en ese tiempo era para trabajar. Y la enseñanza es, necesitamos comer y trabajar menos y mejor orar, estudiar y obedecer más la palabra de Dios. ¿Usted sabe dónde se come? Aquí en Estados Unidos. Mi familia incluida, hoy en día, y muchas de familias que yo los tengo aquí en mi mente, antes comíamos más, trabajábamos más y no orábamos mucho. Y Dios ha hecho un cambio, ha transformado nuestros corazones, que ahora mi familia come menos y trabajamos menos. Pero oramos más y estudiamos más la palabra de Dios y tenemos más paz, más bendición, más gozo y más salud. Y ese es el testimonio de muchas familias aquí. Ustedes saben quiénes son. El rey y su nobleza declararon una oración intensa a Dios. ¿Notaron? Declararon oración intensa a Dios. Iglesia, la oración tiene poder porque hablamos con el Dios Todopoderoso. Notemos que en esta iglesia ya tenemos más de 2 años que hemos declarado un día de oración congregacional todos los martes de 6 a 7 p.m. en nuestro auditorio pequeño. Ya gracias a Dios salimos del problema más grande que enfrentó nuestra iglesia en más de 30 años de haber sido fundada. Y los líderes han dicho que si no hubiera sido por la oración de los martes, esta iglesia ya no existiera. No para gloria de nosotros, pero para gloria y al poder y a la misericordia de Dios. ¿Tienes una petición? Ven a la oración. ¿Tienes acción de gracias? Ven a la oración y experimentarás más bendición. Esta semana me reuní, mire, yo tengo muchos tíos y los amo a todos por igual. Pero hay ciertos tíos que me fascina pasar más tiempo con ellos. Y esta semana tenía tiempo y pasé con uno de mis tíos favoritos, porque hablamos de la palabra, él también es pastor, él asiste a otra iglesia. Y él me dijo, ve Luis Gabriel. Ellos también tienen oración en su iglesia. Él tiene un año aquí. Me dice, Luis, yo voy todos, no sé qué día, voy a la oración. Y eso que no tiene carro, se va de en ray. En cola, como decimos en Venezuela. Pero es ray aquí, ¿ok? Todo en las reuniones de oración, todas las semanas, cuando permiten la acción de gracias, yo levanto mi mano. Pasa. Bueno, yo doy gracias porque estoy aquí en Estados Unidos. Se sienta. Me dijo, Luis Gabriel, yo tengo que hacer eso porque tuve más de 12 años tratando de venir a este país. Fui 3 veces a la embajada reuniendo dinero. Me negaron la visa 3 veces. La última vez llevé una carta de una congresista que ya está con el Señor, porque aquí alguien se la mandó de la iglesia. Iba con esa carta de la congresista cristiana de aquí de nuestra área y le negaron la visa. Y Luis Gabriel, para mí yo lo veía imposible. Mucho menos llegar a esta nación, me dijo. Y de repente, un sobrino me llama y buenas noches, aquí estoy y estoy legalmente. Eso solamente fue Dios, Luis me dijo. Y es por eso que yo no me canso de darle gracias a Dios públicamente por estar aquí. Y el punto aquí es, no se te olviden las bendiciones y los milagros de Dios alrededor de tu vida hoy. Cada vez que hables con tu abuelita aquí o en el exterior, solo Dios. Tienes hijos, tienes familia aquí y estás con ellos, solo Dios. Tienes un trabajo, solo Dios. Tienes un apartamento, una casa, una traila, un cuartico, solo
Dios. No se te olvide. Jonás capítulo 3, versículo 10. Cuando Dios vio lo que habían hecho, se habían arrepentido, se habían orado, se pusieron a orar, se pusieron a comer menos y a orar más. Y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con la que los había amenazado. Iglesia, la historia de Nínive es la historia de todos nosotros. Notemos que Dios tiene mucha paciencia y lo que dice Jonás a Nínive es que debido a su maldad solo le quedan 40 días a la paciencia de Dios. Después de los 40 días ya no habrá más paciencia, pero sí justicia y castigo. Ellos inmediatamente se arrepienten y la enseñanza es que la paciencia de Dios es sumamente grande. Pero vendrá un día donde su paciencia, su gracia y su misericordia no será ofrecida más. Iglesia, Cristo regresará y todos los muertos, cristianos y no cristianos, resucitarán. Y cada nación y cada persona tendrá que presentarse ante el tribunal de Dios para rendir cuentas por la vida que vivió en esta tierra. Ese día vendrá y aunque Dios ha sido sumamente paciente, Cristo sí volverá y ya estamos a un día más cerca para que eso suceda. Amén. En estos momentos Jesús nos muestra su paciencia. Amén. Para que nos arrepintamos así como la ciudad de Nínive. Gloria a Dios. Entonces la pregunta es, ¿cuántos aquí están viviendo la vida de los ninivitas? ¿Cuántos aquí están viviendo la vida de los ninivitas? La verdad es que no le das importancia a los mandamientos ni a las promesas en la palabra de Dios. Y a lo mejor tu estilo de vida presente te está funcionando, te está yendo bien. Así como los de Nínive en su tiempo, quienes vivían prosperando y conquistando sin tomar cuenta a Dios. Y aunque tu vida te está funcionando, para Dios no está funcionando. Y hoy, así como los ninivitas en su tiempo, la invitación es a que te arrepientas de tus pecados. Te bajes del trono de tu vida y le permitas a Dios sentarse en el trono de tu corazón y ser el rey y el que manda en tu vida hoy. Hoy Dios desea perdonarte. Dios no te quiere castigar, Él quiere perdonarte. Pero necesitas que tú te arrepientas de tus pecados. Él necesita que tú te arrepientas de esa apatía, de esa indiferencia a su presencia. Porque Dios está hablando y la pregunta es, ¿estás obedeciendo? No levante su mano, pero ¿cuántos aquí somos Jonases? Todos hemos sido ninivitas, pero también somos Jonases. Creemos y caminamos con Dios mientras no sea incómodo. Yo soy cristiano, pero estoy cómodo. Sin embargo, en cuanto Dios nos manda a hacer algo que es inconveniente para nuestro horario, para nuestro confort, para nuestros planes personales, como puede ser ir a servir a alguien, a una iglesia, a alguien como lo puede ser dar una palabra de ánimo a alguien que te cae mal. Como lo puede ser predicar el evangelio, como lo puede ser venir a la oración los martes. Como lo puede ser dejar de hacer algo. Que es bueno, pero no es lo mejor. No es lo que te acerca más a Dios. Resistimos. Mientras la vida cristiana es cómoda, bien. Pero cuando Dios nos manda a hacer algo, resistimos. Y el llamado es el mismo. Arrepiéntete de tu pecado. Vuelve a Dios en obediencia y sumisión antes de que Dios tenga que usar una gran tormenta o un gran pez para hacerlo. Porque si eres hijo de Dios, Dios lo va a usar si no obedeces.
porque Dios habla, estás. Iglesia, estar en misión con Dios y proclamar su verdad a nuestra ciudad y familiares es un privilegio. Dios pudo salvar a Nínive sin Jonás. Notemos que Dios puede hablar a través de un arbusto en llamas. ¿Lo saben? Dios puede hablar a través de un ángel. Dios puede hablar a través de un sueño. Dios puede hablar a través de un burro. Lo está haciendo ahorita mismo. No. Entonces, la pregunta es, en la Biblia está eso. Dios habló a través de un burro. Vamos a continuar. La pregunta es, ¿por qué Dios está tan comprometido en proclamar su palabra a través de Jonás? ¿Por qué? Y la respuesta no es porque necesita a Jonás, sino porque ama a Jonás. Dios ama a Jonás. El deseo de Dios era que Jonás junto a él experimentara su misericordia para así equipar a Jonás a hablar a otros de la misericordia de Dios. Iglesia, Dios no te necesita a ti ni a mí para hacer su obra aquí en Elkhart, Indiana. Sin embargo, Él sí nos invita a unirnos con Él porque nos ama, porque desea pasar tiempo con nosotros, porque desea transformarnos en el proceso y desea transformar a otros mientras nos transforma a nosotros. River Oaks, nuestra misión y nuestro ministerio es trabajar junto a nuestro Padre Celestial, para así experimentar más de su presencia, milagros, provisión, restauración y poder en nosotros y en otros. Porque entre más trabajamos unidos a Dios, más nos parecemos a Cristo Jesús. Amén. Y es por eso que Dios insistió en trabajar con Jonás y Él insiste en trabajar junto a ti. Porque Dios amó a los ninivitas, pero Dios también amó a Jonás. Y déjame decirte que Dios ama a todos en el condado de Elkhart. Él ama a tus familiares, Él ama a tus amigos aquí y en el exterior. Dios ama también a tus enemigos. Y Él también te ama a ti. Entonces, hoy Dios nos ha permitido llegar a esta gran ciudad del condado de Elkhart, para que continuemos recibiendo su amor y su palabra, para que así en unidad y relación personal con Cristo Jesús, nosotros también proclamemos su amor y su palabra a otros. Y quiero terminar con 2 invitaciones. ¿Viste? Okay. Si te consideras Jonás o eres un Jonás, busca por lo menos 3 personas no cristianas y tal vez enemigas de ti. Y déjeme explicarle la palabra enemigo. En ese tiempo, los enemigos eran los que te querían matar. Hoy día, nuestros enemigos son los que nos bloquean de Facebook e Instagram. Esos son los enemigos. Busca mínimo 3 personas por las que puedas estar orando para que Dios te permita trabajar junto a Él para llevarlos a creer en Cristo Jesús y para que ellos se aparten del mal, para que ellos puedan recibir la salvación de Cristo Jesús y tú puedas seguir creciendo en tu fe. ¿Qué te parece? Y la segunda invitación es, si tú eres un ninivita, porque has vivido creyendo que hay un Dios, pero en verdad eres indiferente a la presencia de Dios. Hoy es tu día. La invitación es para que reconozcas que eres un pecador en necesidad de un Salvador. Notemos que al menos que estés viviendo durante la segunda venida de Cristo, todos vamos a morir y todos vamos a pasar la eternidad en algún lugar. River Oaks, todos aquellos que se arrepienten de sus pecados e invitan a Cristo Jesús a ser su Señor y Salvador, se presentarán al juicio de Dios para recibir perdón y vida eterna. Y para todos aquellos que se rehúsan a reconocer su pecado y se rehúsan a poner su fe en Cristo Jesús y seguirlo, también se presentarán al juicio final para recibir castigo eterno en el infierno.
Iglesia, es tu decisión. No es decisión de tu mamá, de tu papá, de tu abuelita, ni tampoco de tu pastor. Es tu decisión personal. Pero déjame decirte que con Dios sí se puede y sí vale la pena recibir esperanza eterna, porque Dios te ama y nosotros también te amamos. Porque Dios habla, estás. ¿Cuántos reciben esta palabra? Un aplauso a nuestro Dios.